Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso día. Qué gusto, qué gozo es compartir la palabra una vez más. Y en esta ocasión vamos a leer en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, los versos del 1 al 15 hasta la parte B del versículo 15. Segundo de Reyes 5, del 1 al 15b. Dice así la palabra de nuestro Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de las casas de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. En esta noche quiero compartir una reflexión sobre este pasaje tan interesante de aprender de él. Hay muchas cosas que podemos aplicar de este pasaje que acabamos de leer. Este pasaje está prácticamente a la mitad del camino de la historia del segundo libro de Reyes. El segundo libro de Reyes, que relata los últimos días de los reinos tanto de Israel como de Judá, que finalmente, pues debido a su infidelidad, fueron destruidos. El pueblo de Israel, pues por los asirios, y el pueblo de Judá 150 años después por el pueblo de los babilonios. Pero al igual que en el libro de Primero de Reyes, hay una figura que resalta a lo largo del sube y baja y del vaivén de las maneras de comportarse de los reyes de Israel y de Judá.
Hubo reyes buenos, muy pocos en Judá, ninguno en Israel. Hubo reyes muy malos en ambos reinos, pero en medio de todo ese caos y de esa caída cada vez más y más estrepitosa hasta la ruina, surge la figura de Eliseo, el sucesor de Elías. Así como Elías fue el personaje que fue la voz de Dios en medio de ese desierto de incertidumbre política, religiosa, espiritual, Eliseo continuó su obra. Y Eliseo, sucesor de Elías, había pedido una doble porción del espíritu de Elías. Y cuando hablamos de esa doble porción, vemos que Eliseo estaba pidiendo una doble manifestación del poder, una manifestación del poder de Dios, porque tenía delante de él un reto muy grande. Y no era pedir algo por pedirlo, era porque él sabía que tenía que enfrentar desafíos enormes, quizá mucho más grandes que los que Elías había experimentado. Y él, al hacer esa petición, él estaba pidiendo: quiero tener más la capacidad de servir, de entregarme, la pasión, la fe, el valor que Elías tuvo. Y Dios se lo concedió. Elías realmente hizo milagros, pero Eliseo hizo muchos más milagros de los que Elías hizo. Inclusive Eliseo pudo servir a más reyes, ministrar a más reyes durante su vida de lo que pudo hacer Eliseo. Y dentro de todo ese ministerio, dentro de ese poder que Dios le dio a Eliseo, viene este momento en la historia donde Eliseo tiene la oportunidad de mostrar el poder de Dios nada más ni nada menos que a los enemigos de Israel. Y en esta historia que acabamos de leer, quiero enfocarme en la actitud de tres personas. En primer lugar, de una muchacha cuyo nombre ni siquiera sabemos. Lo único que sabemos es que era una esclava secuestrada de la tierra de Israel y que fue llevada para ser sierva, para servir en esclavitud en la casa de este sirio, que por cierto era muy poderoso, era muy amado por el rey de Siria, muy valeroso, era grande, se dice aquí, era muy estimado, pero tenía un grave problema: era leproso. Y de hecho vamos a ver que esa lepra representaba más que una enfermedad. Pero por el momento enfoquémonos en la muchacha que nos relata el pasaje. Esta muchacha hebrea que vivía como esclava en la casa de Naamán, se ve perfectamente en su declaración donde ella le dice a su ama: si mi señor fuera y rogara al profeta que está en Israel, él lo sanaría. Y ahí lo que vemos es una declaración de fe. Aunque ella no estaba en su tierra, aunque ella había sido arrebatada de su familia, aunque seguramente sufría maltratos, ella seguía sabiendo que había Dios en Israel, un Dios poderoso, un Dios que podía demostrar su poder a cualquiera, incluyendo a el capitán más poderoso del ejército de Siria. Y no nada más vemos esa fe en ella, también vemos un amor inclusive por sus captores, por sus enemigos, porque ella muy bien podía haberse quedado callada y haber dejado que el sirio, su patrón, fuera deteriorándose más y más. Sabemos que la lepra avanza y termina, cuando no hay tratamiento como era en aquella época, termina por aniquilar la vida de las personas. Tal vez ella podía haber pensado: bien, se lo merecen por haberme secuestrado, por tenerme aquí, y ella se podía haber alegrado de ver la pudrición que iba a ir experimentando su amo. Pero ella tenía algo tan grande en su corazón, una fe tan grande y una ansia de demostrar que había un Dios todopoderoso que podía resolver eso aún a los enemigos, que ella no se pudo quedar callada. Y ella dice: yo conozco un Dios que puede sanar a mi amo. Eso se llama amor a Dios y amor al prójimo, que es precisamente lo que Dios nos pide, inclusive si ese prójimo es nuestro enemigo más acérrimo. Gracias a Dios por esa niña anónima que tuvo la valentía
de seguir creyendo en Dios cuando todo estaba en contra, y tuvo el valor de amar a su prójimo, aunque fuera su captor. Tenemos mucho que aprender de esa niña, que en solamente unas líneas nos deja un testimonio de lo que es un alma que realmente conoce a Dios. Y ese es el primer aspecto que quería resaltar esta noche. Que Dios nos permita que si conocemos a Dios, aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, podamos tener la fe de que Él sigue moviendo montañas, sigue sanando, sigue levantando muertos, y que tengamos el amor para compartirlo aún a nuestros más acérrimos enemigos. El segundo aspecto que quiero resaltar es la actitud de Eliseo. Se dice que Naamán va con su rey y le dice: así y así me ha dicho esta niña, por favor déjame ir a la tierra de Israel para ser sanado. Y el rey le dice: adelante, es más, te voy a dar cartas para que se las lleves al rey de Israel y seas sanado. Y llévale regalos también, por cierto. Llega Naamán con el rey de Israel, que en esa época era el rey Joram. Y cuando lee las cartas, Joram, en vez de tener la fe que tenía esa niña, la certidumbre que tenía esa niña, el deseo de mostrar el poder de Dios, inclusive a los enemigos, se pone a llorar, rompe su vestido y dice: ¿Qué pasa? Este hombre, el rey de Siria, lo que está haciendo es provocarme para que yo quede mal y entonces tener un pretexto para venir a atacarme. En vez de confiar en Dios, se tira al suelo y se pone a llorar y a rasgar sus vestidos como si ya tuviera la muerte encima. Viendo enemigos por todos lados, en vez de ver el poder de Dios, le tuvo más miedo a unas cartas que al poder de Dios. Y entonces Eliseo, que se entera de esto, va y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué rompes tus vestidos? ¿Qué acaso no hay Dios aquí en Israel? La misma fe de aquella niña era la que Eliseo le estaba pidiendo al rey. ¿Dónde está tu fe? ¿De quién eres rey? Eres rey del pueblo de Dios. Mándamelo para que vea que aquí hay Dios en Israel y que hay profeta de Dios en esta tierra. Es una oportunidad, le dice, de demostrar el poder de Dios a tus enemigos, de que vean quién está de tu lado. Levántate, no estés tirándote al piso. Con nosotros está Dios. Mándamelo. Y ahí nos da una lección Eliseo. Tenemos que a veces sacudir el corazón de aquellos que pierden la fe y la esperanza y llamarlos a un reencuentro con Dios, a decirle: ten fe, no todo está perdido, Dios está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué temes? ¿Dónde está la fe en Dios? Levántate. Hoy en estos tiempos tan difíciles tenemos que apoyarnos unos a otros, porque habrá gente con mucha fe como esa niña humilde, sencilla, pero que tenía claro dónde estaba el poder para sanar. Pero habrá gente del mismo pueblo de Dios, aún con una responsabilidad y un cargo enorme como lo tenía este rey, con un poder, con una fuerza, cuya fe es tan débil que ni siquiera es capaz de mantenerse en pie. Y ahí es que nosotros como Eliseo tenemos que decirle: tranquilo, no pasa nada. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo te ayudo, yo te hago levantarte, yo te muestro cómo Dios sigue teniendo poder. Como dice Pablo, ustedes que son fuertes, soporten, ayuden a los más débiles. Es tiempo de apoyarnos y de soportar las debilidades unos de otros. Esa es la segunda actitud que quiero resaltar. La actitud de dar ayuda y soporte a aquellos que han perdido la fe y la esperanza.
y que ven enemigos y ven muerte y ven dolor y ven angustia por todas partes. Debemos de decirles, recordarles, aquí hay Dios, aquí está Dios con nosotros. La tercera actitud que quiero resaltar es la actitud de Naamán. Naamán, que llega tal vez con toda la soberbia, con todo el honor, con todas las prerrogativas de un alto funcionario, con mucho poder, incluso con dinero. Y él llega a la casa de Eliseo, llega a la puerta y recibe algo que no esperaba. Eliseo manda a un mensajero y le dice: ve, dile, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se te restaurará y serás limpio. Es todo. Solamente haz eso. Y Naamán se queda de una manera sorprendido de ese trato. Él dice: yo esperaba que Eliseo saliera, orara por mí, me atendiera personalmente, me hiciera pasar, no sé, tal vez pusiera su mano en mi llaga, orara por mí a Dios y que entonces viniera un milagro poderoso, maravilloso, y que en ese instante quedara yo limpio de lepra. Y me manda a un criado, ni siquiera tiene la simpatía de salir a atenderme, que no sabe quién soy yo, que no sabe a qué me dedico, que no sabe que tengo poder inclusive para volver en guerra y hacer añicos este país. Eso me lo estoy yo imaginando que pudo haber pensado, pero por su actitud, lo dice la Biblia 2 veces, se enojó y manifestó ese disgusto. Y a veces uno quiere ver la mano de Dios de una forma, uno se imagina cómo Dios debe de actuar. Y queremos que Dios actúe de acuerdo a nuestros caprichos, de acuerdo a nuestra manera de ver la vida, a nuestra necesidad. Y no dejamos que Él actúe como Él quiere actuar. A veces queremos, como Elías, ver a Dios en el trueno, ver a Dios en el viento, en el fuego, en el terremoto, pero Dios no está ahí. A veces Dios está en un silbo apacible, en un mensaje de 2 líneas. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás restaurado. Yo creo que Naamán esperaba una luz del cielo que bajara y que se abriera el cielo, y que debido a su investidura y a su poder ocurriera algo estrepitoso, algo sobrenatural a un grado extremo. Y lo único que recibió fue una instrucción, ni siquiera directa, de ve y lávate. Eso hirió profundamente el orgullo de este hombre y lo manifiesta. Dice: ¿qué a poco no hay mejores ríos en mi país? Como tuve que venir acá para que me dijeran que me lavara. Me podía haber lavado en mis ríos que están mucho mejor. Y se va enojado. Y a veces el orgullo nos impide ver la mano de Dios actuando, porque queremos que Dios haga las cosas a nuestro modo, cuando Dios actúa siempre a su manera soberana, poderosa, y no como nosotros lo deseamos. Y el orgullo, como le estaba pasando a Naamán, nos ciega y retrasa el cumplimiento de las promesas de Dios. Si la historia terminara ahí, hubiera sido muy lamentable para Naamán. Pero gracias a Dios que siempre hay personas que nos hacen volver a la cordura y debemos de escucharlos, aunque sean personas a las que consideramos de menor valía por nuestro orgullo que otras personas. Tal vez puede ser un ancianito en nuestra iglesia, o nuestro padre, o nuestro hijo pequeño, o nuestra esposa, nuestro esposo, un amigo. En este caso fueron los siervos de Naamán que le dicen: Padre mío, espera un poquito. Si el profeta te hubiera dicho que hicieras algo grandioso, algo sobrenatural, algo extraordinario, ¿no lo hubieras hecho? Pues cuánto más haces esto tan simple que te marcó. Le están diciendo: ten fe, deja el orgullo, obedece.
Y ahí vemos la grandeza de Naamán, que realmente era un hombre grande, no solamente en poder militar, sino también en saber escuchar, y escuchó a sus criados. Yo no sé qué pasó por el corazón de Naamán, por su mente, pero él obedeció. Terminó obedeciendo, terminó dejando a un lado el orgullo, su poder, su majestad la hizo a un lado, y fue y se zambulló 7 veces, como le fue ordenado. E inmediatamente su piel fue restaurada y fue limpio. Necesitamos darle a Dios su lugar. Necesitamos dejar que Dios actúe como Él quiere, cuando Él quiere y de la manera que Él quiera, no como nosotros nos imaginamos que deba ser. Debemos dejar a un lado el orgullo, escuchar a aquellos que nos aconsejan de parte del Señor y creerle a Dios. El pecado es como la lepra, y el pecado más grave que existe es el orgullo que nos impide creerle a Dios. Si no dejamos que Dios nos limpie del orgullo, no veremos las grandes obras de Dios en nuestra vida. Incluso Naamán fue limpio no solo de su lepra física, sino de la lepra más importante, que es el pecado. Él terminó diciendo, una vez que fue limpio, va y se presenta delante de Eliseo y le dice: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Eso, mi amigo, mi hermano, es una declaración de fe de un hombre que fue sanado de su lepra en su corazón, de su orgullo, de su idolatría. Dios quiere sanarnos de nuestro orgullo que nos impide, en primer lugar, conocer a Dios. Y en segundo lugar, cuando ya somos parte de la familia de Dios, nos impide ver la obra de Dios en nuestras vidas. A veces moviéndose como ese silbo apacible, que parece que no es capaz de mover una pluma, pero que hace grandes maravillas en las manos de Dios. Que Dios nos permita tener la actitud de la niña israelita, de amar a Dios, tenerle fe en Él y de compartir su amor aún a nuestros enemigos. La actitud de Eliseo de dar confianza, apoyo a aquellos que han perdido la fe. Y la actitud de Naamán de reconocer el orgullo, hacerlo a un lado y dejar que Dios actúe como Él quiere actuar, como Él quiera hacerlo, cuando Él quiera, donde Él quiera y de la manera que Él quiera, porque Él es soberano y Él siempre sabe lo que hace. Oremos en esta noche. Padre Santo, bendito Dios, en tus manos, Señor, deposito, Señor, nuestras vidas. En medio de situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo, Señor, necesitamos, Padre, aprender en tu palabra de ejemplos de hombres, mujeres y niños, cómo enfrentar los desafíos de la vida, Padre. Ayúdanos a ser como esta niña, Padre, israelita, que no te negó, sino que te predicó aún a los enemigos acérrimos de su pueblo. Como Eliseo, que fue capaz de dar estímulo, apoyo, Señor, al que ha perdido la fe. Y como Naamán, que encontró la sanidad al dejar a un lado su orgullo, creer en ti y obedecerte. Señor, pido por todos los que escuchan este mensaje, que podamos, Señor, imitar estos ejemplos para tu honra y gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Hasta mañana.